Buenas chicas y chicos, en esta ocasión les voy a hablar sobre el tema de las propiedades generales por grupo de los elementos representativos, que está presentado por una servidora, Michelle Meris Matías. Para introducir este tema es preciso decir que abordaremos a continuación las propiedades generales por grupo de los elementos representativos y cabe resaltar que la tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, por su configuración de electrones y propiedades químicas. De igual forma, este ordenamiento muestra tendencias periódicas como los elementos con comportamiento similar a la de la misma columna. Esos son los que son representados de forma parecida, que se ubican dentro del mismo renglón. En este también vamos a resaltar los elementos representativos, los cuales son elementos químicos de los grupos largos de la tabla periódica, identificados por la letra A. Encabezado, los elementos de hidrógeno, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y helio, tal como aparecen en la tabla periódica de los elementos, que es una representación gráfica de todos estos elementos que componen lo que es la materia. Los elementos representativos se caracterizan por presentar configuraciones electrónicas externas en su estado fundamental, que van desde NS1 hasta NS a las 2 NP6, a diferencia de los elementos de transición y de los elementos de transición interna. Dentro de este vamos a mostrar que son las características de los elementos representativos. Se caracterizan por presentar configuraciones electrónicas externas en su estado fundamental, que van desde 1 hasta NS exponente 2, NP exponente 6, a diferencia de los elementos de transición y de los elementos de transición interna. Los elementos representativos son los elementos de los grupos 1 y 2, que es el bloque S, y de los grupos de 13 a 18, que representa lo que es el bloque P. Hasta hace unos años, estos grupos se identificaban con números romanos del 1 hasta 7. Con la letra A, los elementos del grupo 12 son generalmente considerados como metales de transición. Sin embargo, el zinc, el cadmio y el mercurio comparten algunas propiedades de ambos grupos, y algunos científicos creen que deben ser incluidos como elementos representativos o elementos de los grupos principales. Dentro de esto también se sigue lo que es una serie química, dentro de la cual se representa lo que son los gases nobles, grupo 18. Los otros grupos suelen ser llamados por nombre del elemento cabecera del grupo. El grupo 16 es el grupo de oxígeno, el 14 es el grupo del carbono, etc. También reciben otros nombres de disuso. Los metales de acuñar, que es el cobre, la plata, oro y mercurio, que se encuentran en el grupo 2. Los elementos térreos, grupo del boro, que es el grupo 13. Los elementos carbonoides son del grupo del carbono, grupo 14. Elementos nitronoides, que son del grupo del nitrógeno, que es representa el grupo 5. Los elementos alcalógenos y anfígenos, que son del grupo de oxígeno o grupo 16. Es frecuente dividir a los elementos en bloques dentro de lo que es la tabla periódica, ya que estos se representan de una forma característica como bloque S, bloque P, D, F y G. A los elementos del bloque F también se les conoce como tierras raras
o elementos de transición interna. Se dividen en dos series y lo normal es llamarlo por los nombres de estas dos series, S y P, que son conocidos conjuntamente como configuración electrónica. La configuración electrónica no es más que los elementos representativos que están repartidos en 8 grupos y se caracterizan porque su distribución electrónica termina en SP o PS. El número del grupo resulta de sumar los electrones que hay en los subniveles S o S y P del último nivel. La distribución electrónica corresponde a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5, la cual en forma descendente tiende a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 y 4s5. Dentro de lo que es el último nivel de energía es el 4, por lo tanto, el elemento debe estar localizado en el cuarto periodo. El grupo se determina por la suma de 2 más 5, que da una igualdad de 7, correspondiente al número de electrones ubicados en el último nivel, lo cual indica que el elemento se encuentra en el grupo 7A. Algunos grupos representativos reciben los siguientes nombres. Grupo 1A, que serían los alcalinos, el grupo 2A, que son los alcalinotérreos, el grupo 7A, que son los halógenos, y el grupo 8A, que son los gases nobles. En esta imagen podemos ver el color amarillo que representa la leyenda, donde se encuentran lo que son los elementos representativos, que es el tema que estamos trabajando el día de hoy. También vamos a representar lo que es la periodicidad. La tabla periódica representa una lista de los elementos ordenados de manera de fila, periodos de acuerdo con su número atómico, número de electrones o protones en cada átomo. Los periodos se arreglan de tal manera que los elementos con características químicas semejantes se encuentran en la misma columna, que ese sería el grupo o la familia, de acuerdo con su configuración electrónica. Todo va a depender de la configuración electrónica, tanto del grupo como de la familia. El origen de la tabla periódica puede ser explicada en términos de las leyes básicas de la física, que es lo que es la mecánica cuántica, que obedecen los electrones de un átomo. El número de la fila o periodo corresponde al número cuántico principal n y las columnas o grupos corresponden a una configuración electrónica particular designada de acuerdo a los electrones de la capa más externa. Son estos electrones lo que determinan las propiedades químicas de los elementos y se les denomina electrones de valencia. El conjunto de tendencias químicas que se observan en los elementos de acuerdo a sus posiciones en la tabla periódica se le conoce como periodicidad. Las propiedades químicas más importantes son la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad, la carga nuclear efectiva, el radio atómico, entre otras que forman parte principal o fundamentales de estos. Así, al incrementarse el número atómico en un periodo determinado, se produce un incremento concomitante en la energía y ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad, pero también se produce una disminución en el tamaño del radio atómico. Del mismo modo, en el cambio de la carga nuclear efectiva,
dentro de un periodo varía con relativa suavidad. Sin embargo, dado que los distintos periodos varían entre longitud por la presencia de los metales, el bloque de las propiedades de un elemento dependerán si siguen una secuencia de 8, 18 o 32 elementos. Los elementos del bloque S, grupo 1 y 2, representan tendencias claras de las propiedades anteriores, mientras que los elementos del bloque P, grupo 13 al 18, presentan tendencias químicas con algunas irregularidades. Otra de las diferencias significativas que se pueden mostrar entre los elementos de la tabla periódica tienen una relación con lo que son las propiedades de los primeros 10 elementos H, N, E, denominados elementos ligeros, y aquellos con los números atómicos sucesivos, que es Na, denominados elementos pesados. De manera general, la posición de los elementos en la tabla periódica determina la característica química fundamentales. En el caso de los elementos pesados del bloque P, el tamaño del átomo de la tendencia a no formar orbitales híbridos, sp, y la renuencia a la formación de enlaces múltiples son determinantes en las características estructurales observadas en los compuestos de estos elementos. Dentro de lo que son los metales alcalinos, estos están lo que son el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Estos forman un grupo homogéneo de electrones extremadamente reactivos. Los compuestos de sodio y potasio son conocidos desde tiempos ancestrales y ambos elementos son esenciales para la vida animal. El litio fue reconocido como un elemento hasta el siglo XIX, pero su química es sin duda la más diversa y rica de este grupo. El rubidio y el cesio son de considerable interés académico, pero presentan pocas aplicaciones industriales, mientras que el estudio del francio se ve limitado por su radiactividad. Los metales alcalino-térreos, esto está lo que es el berilio, el magnesio, calcio, estroncio y radio, deben sus nombres a los minerales óxidos, de los cuales fueron aislados e identificados por la primera vez. El término alcalino-térreo proviene de las características básicas de su óxido. Además, dentro de estos están los metales alcalino-térreos más pesados, los cuales son importantes precursores en una gran variedad de procesos tecnológicos, y el calcio es uno de los elementos extracelular esencial para el ser humano y un componente fundamental en el proceso bimineralización de los seres vivos. Dentro encontramos algunos grupos, dentro de los cuales se marcan lo que son los siguientes componentes por los que están encabezando la fila, dentro de los cuales tenemos lo que es el grupo del boro, que estos elementos se caracterizan por tener 3 electrones en su capa de valencia y presentan comúnmente estado de oxidación de positivo 3 y en menor grado de positivo 1. También está el grupo del carbono. Cada uno de los elementos de este grupo tienen 4 elementos en su capa más externa, o sea, de valencia, con una configuración electrónica de ns2p2. En la mayoría de los casos, estos elementos forman compuestos a través de enlaces covalentes. También tenemos el grupo del nitrógeno, que es un no metal
que se encuentra exclusivamente en moléculas diatómicas N2, en los cuales los dos átomos de nitrógeno se encuentran unidos a través de un enlace triple de gran fuerza. También tenemos lo que es el grupo del oxígeno, los elementos del grupo 16 que se denominan comúnmente como halógenos y los compuestos formados por los halógenos pesados, azufre, selenio y telurio, se llaman calcogenuros. El número de oxidación más común de los calcógenos en los compuestos es negativo 2, aunque hay compuestos como la mineral patria, donde se presentan otros estados de oxidación que serían negativo 1. El grupo también de los halógenos, estos son lo que componen el flúor, cloro, bromo, yodo y astato, reciben el nombre de griego halos, que significa sal, y gen, que significa formación, ya que comúnmente se encuentran como aniones en muchas sales. También están lo que son gases nobles, que es el grupo 18 de la tabla periódica de los elementos. Es conocido como el grupo de los gases nobles: helio, argón, kripton, xenón y radón. Estos son los elementos que componen lo que es el grupo 18. Se denominan gases nobles porque durante mucho tiempo se consideraban inertes, ya que se creía que eran incapaces de reaccionar con otros elementos para formar compuestos. Gracias por esta parte, por organizar lo que es una exposición de forma que pueda interesar a los que van tanto a leer como a escuchar o ver este video. Es Juan.